Saludamos al economista José Luis Vázquez, asesor tributario de Vastax. Economista Vázquez, quisiéramos tratar uno de los temas que, si bien fue parte y beneficio de la Ley de Eficiencia Económica y Generación de Empleo, no se lo ha aplicado en forma clara, en forma amplia todavía. Esto es la devolución del IVA para el desarrollo de proyectos inmobiliarios. ¿Cómo se encuentra esta situación? Estimado Gustavo, muy buenas tardes, muy buenas noches con todos ustedes. Que tengan un gran saludo, pues, y un gusto siempre, pues, conversar de temas importantes, de temas tributarios, para que podamos realizarlos de que tengamos la mejor aplicación. Y en este sentido, pues, como usted bien ha dicho, uno de los beneficios de la Ley Orgánica de Eficiencia Económica y Generación de Empleo del presidente Noboa, que entró en su aplicación o fue publicada en el registro oficial en el 20 de diciembre del 2023, ya con su aplicación básicamente desde el año 2024. Tenemos justamente la devolución del IVA en las adquisiciones, ya sean estas locales o importaciones del sector inmobiliario, del sector de la construcción, que si bien eso estaba en la ley, posteriormente salió su reglamento, pero lo que necesitábamos ya era la resolución que no salía y demoró un poquito en salir, pero lo tenemos, es la resolución NAC 24, la número 19, para que la puedan revisar todas las personas naturales y sociedades que también pueden hacerse beneficiarios de esta devolución, que es muy importante y que tiene, yo creería que objetivos, ¿no? El primero es dinamizar pues este sector complejo que vino complicándose especialmente con el tema de la pandemia, pues vino bajando sus cifras económicas, su movimiento. Veamos que detrás de todo este sector de la construcción existe un tema de empleo y por ende de dinamizar la economía. Entonces yo creo que es muy importante darle este tipo de incentivos a que vaya moviéndose la economía, se vaya contratando a más gente, de eso se trata, pero por el otro lado también hay que ver que existe un objetivo muy importante que es la formalización. La formalización en temas tributarios, por supuesto, pero también en otros temas como pueden ser los temas laborales y los temas que tienen que ver también con un ordenamiento, una planificación de la ciudad, tanto desde el punto de vista urbano como desde el punto de vista rural. Y digo esto porque existe uno de los requisitos que vamos a ver un poquito más adelante, que pedimos aquí dos certificados, el uno emitido por el Ministerio del Ramo encargado, que en este caso es el Ministerio de la Vivienda, ¿no es cierto? Pero por otro lado también necesitamos un certificado del municipio. Hoy en día, en las afueras de la ciudad, en la parte rural especialmente, vemos que la gente tiene su terreno y levantan edificaciones, levantan casas residenciales, edificios sin ningún permiso. Y eso trae un desorden completamente a la ciudad y, claro, un dolor de cabeza, pues, ¿no es cierto?, a los usuarios y un desorden en la ciudad. No soy yo el especialista en la materia inmobiliaria, pero es mi punto de vista que creería por lo que veo en los requisitos que también lo que se persigue, por supuesto, es combatir a esta informalidad Ujú. que existe en el sector De inmobiliario hecho, y estos la proyectos construcción. informales o cualquier proyecto que no tenga las características de formalidad no podrá verse beneficiado de esta devolución del IVA. Así es, estimado Gustavo. Y en ese sentido, pues lo primero que tendremos que entonces distinguir para poder cumplir y hacernos beneficiarios de este incentivo tributario, que es un gasto tributario. Y digo esto porque últimamente se ha escuchado que va a existir una reforma tributaria en el mes de noviembre de este año, a pedido del FMI, como un pedido, digamos, vamos a ver cuánto lo acoge el gobierno nacional en el sentido de que bajemos el gasto tributario. Entonces, este es un ejemplo del gasto tributario, ¿no es cierto? Esto tiene que estar aprobado por el Ministerio de Economía y Finanzas cada año, ¿no es cierto?, para ver cuál es el presupuesto que se sacrifica por parte del Estado para devolver todo este IVA, que ahorita lo tenemos al 15, lo teníamos antes al 12 y en algunos materiales de construcción lo tenemos al 5%. Entonces, imaginemos todo eso que se va a devolver, es un sacrificio que hace el Estado. Entonces, es parte de ese gasto tributario que es grande, sumado, debe sumar más de 4.000 millones de dólares. Y esa es la recomendación que ha hecho el Fondo Monetario Internacional para que se pueda disminuir el gasto tributario. Entiendo que es una recomendación sana, en algunos casos se puede ver en dónde se puede revisar, pero es compleja, no es fácil, pues aquí tenemos devoluciones del IVA de tercera edad,
de discapacidad, incentivos ahora vemos para la construcción, incentivos para nuevas empresas, para empresas que van con acordes con amigables con el medio ambiente. Y en ese sentido, pues tenemos la tarifa 0% del IVA también. Estas devoluciones del IVA para los proyectos inmobiliarios o para las construcciones benefician no solamente a los profesionales de la construcción, es decir, a empresas, ya sea persona natural o una empresa que se dedique al desarrollo inmobiliario, pero también beneficiaría a las personas naturales, personas particulares que construyan. Así es, estimado Gustavo, el beneficio es tanto para personas naturales como sociedades. Y yo sí quisiera ver primero qué es un proyecto inmobiliario, porque no es cierto, eso es lo que tenemos que definir. Y Exactamente. sí, Era la ya lo otra has definición que iba a sí, claro. solicitar desde dónde. Bueno, imaginamos que hacia arriba es más difícil de poner un límite. Prácticamente todo será un proyecto inmobiliario, pero desde lo pequeño, ¿desde qué se considera un proyecto inmobiliario? Correcto, el proyecto inmobiliario es una construcción conformada por uno o más bienes inmuebles para el uso propio, alquiler o comercialización. Así lo denomina de manera bastante general, ¿no es cierto? Se requiere un título habilitante, esto es, en cada momento se repite esto en la normativa, el título habilitante municipal, ¿no es cierto? Entonces ahí tenemos que estar muy apegados a la normativa municipal, que es lo que necesitamos cumplir con el municipio, en este caso el municipio de Cuenca. Por ejemplo, si el proyecto se va a radicar aquí en Cuenca, pues yo tengo que conectarme con el municipio de Cuenca. Si voy a hacer un proyecto en Azogues, pues tendré que depender del municipio de Azogues. Entonces, el GAD me va a dar a mí este título habilitante. Sin aquello, yo no puedo hacerme beneficio. Entonces, ¿en dónde se desarrolla el proyecto inmobiliario? Pues, ¿y qué tipo de proyecto? Entonces, aquí hablamos de viviendas, por ejemplo, hablamos de oficinas, hablamos de locales comerciales, parqueaderos, bodegas, hospitales, hoteles. Lo que sí no nos dice la norma es que a quienes no va al alcance de este beneficio, no va a llegar a obras de infraestructura, por ejemplo. Entonces, ¿a qué llamamos una obra de infraestructura? Un puente, una carretera, posiblemente averas, bordillos. Habrá que distinguir eso, pero no están incluidas las grandes obras civiles, digamos, de infraestructura. Pero para todas aquellas otras residenciales, por ejemplo, y comerciales, está incluido tanto para personas naturales como para sociedades. Ahora, ¿Qué pasa con reconstrucciones, restauraciones o mejoras que se hagan a inmuebles ya existentes? ahí es una excelente pregunta, pues la verdad, la resolución no es muy clara en ese sentido. Lo primero que nos dice es que no se hayan utilizado como crédito tributario, ¿no es cierto? Es decir, en su declaración del IVA, que no se hayan compensado contra su IVA de las ventas. Y entendemos que se habrán mandado al costo, se podrán mandar al costo o al gasto del impuesto a la renta. Sin embargo, tienen que ser aquellas adquisiciones que vienen desde el 1 de enero del 2024, no pueden ser anteriores. Ahora, si existe una remodelación, entendería que el SRI lo que va a fijarse es el permiso que le dé el municipio, ¿no es cierto? En este caso, si el MIDUBI primeramente le da el registro como un proyecto habilitante, como un proyecto inmobiliario, y también por otro lado viene ya el certificado del municipio, pues entendería no habría inconveniente, pero siempre teniendo en cuenta que la fecha focal es a partir del 1 de enero del 2024. Si nosotros tenemos adquisiciones anteriores a aquello, pues no entrarían dentro de la revisión y lo más posible es que sean rechazadas por la autoridad tributaria en este caso. Entonces, recordemos el 1 de enero del 2024 y la devolución del IVA se podrá realizar de manera previa. No es necesario que se termine la construcción del proyecto inmobiliario. Se puede realizar por periodos mensuales, por temas de liquidez, hasta 5 años contados a partir del pago del IVA. Entonces, como esto comienza desde el 2024, pues de aquí vamos hacia adelante, ¿no es cierto?, para esta devolución que se va a ir haciendo periódica. Entiendo, después será ya un tema operativo. Existen algunos temas operativos, ahorita muchas consultas que tienen los gremios de la construcción para poder cumplir con aquello, pero mi recomendación es que primero nosotros obtengamos tanto el título habilitante emitido por el Ministerio de la Vivienda, ¿no es cierto? Si es que no tenemos eso, pues ¿para qué seguir avanzando en lo demás? Si no tenemos el permiso del municipio, pues no vamos a poder seguir avanzando con el resto de requisitos. ¿Y hay, José Luis, alguna limitación en cuanto al número de proyectos que pueden beneficiarse para una misma persona natural o jurídica?
Bueno, el límite se da, bueno, vamos primeramente los límites de la devolución. Gracias por la consulta. El valor del IVA a ser devuelto no superará el 6,5% del costo referencial del proyecto, indicado por el constructor, en este caso en los documentos registrados ante el MIDUBI o el SRI. De existir más de un valor referencial, tomar el valor menor. Entonces, aquí hay un valor referencial. Yo tengo un proyecto inmobiliario de 30 casas, soy una sociedad que se dedica a la construcción. Entonces, no es que me van a devolver a mí todo el IVA de las adquisiciones. Yo sé que ya tengo un límite del 6,5% del costo total de la obra de una manera referencial, porque esto podrá aproximadamente cambiar. ¿Quién pone ese costo? Por supuesto, es los ingenieros, arquitectos estos que están detrás de este proyecto, pero tiene que ser aprobado por el MIDUBI. Acuérdense de eso. Si nosotros no tenemos este proyecto aprobado por el MIDUBI, en donde estará el costo referencial de la obra, pues no vamos a poder seguir adelante. Entonces, 6,5% del costo referencial del proyecto. Pero por otro lado, Gustavo, también pueden hacerse beneficiarios las personas naturales que han pagado este IVA local o en las importaciones que vayan a ser destinados a la vivienda propia. Es decir, yo voy a construirme mi casa, ¿no es cierto? Y en este caso, pues obviamente yo hago la compra personal de los materiales, yo contrato a un ingeniero para que construya la obra, pero el que está detrás de todo esto es una persona natural. En ese caso, el límite de la devolución será hasta el 7% del costo referencial del proyecto inmobiliario, cuyo costo sea de hasta 229 salarios básicos unificados. Entonces, hablamos que es una casa que costará unos $5,340, de acuerdo a estas 229 salarios básicos unificados. Ese es el límite que tienen. En el caso de las personas naturales que tengan vivienda propia, que estén construyendo ellos mismos, ¿no es cierto?, comprando ellos los materiales, el límite de este 7% es hasta dos casas. En el caso de que yo ya me dedique, soy un constructor, no hemos tenido ya un límite. Se puede pedir la devolución de todos los proyectos que yo vaya haciendo. Entonces, esto yo creo que se va a operativizar una vez que ya ingresemos ante el SRI y ya cumplamos, veamos qué nos revisa el SRI, porque el SRI va a ser eh, también va a revisar muy bien cuáles son esas adquisiciones que tienen que ser directamente relacionadas con la obra. Y digo esto porque pueden darse algunos casos. Por ejemplo, la gasolina que yo le pongo a las maquinarias, a la mezcladora, eso es un costo, un gasto directo relacionado a la obra. Por ejemplo, me comentaban que en Quito le veían como un tema que es indirecto, que no, que el SRI por ahí no le estaba viendo como un costo relacionado directamente con la obra. Directo es obviamente los planos, es los profesionales que haya gastado, es los materiales de la construcción, pero claro, habrán ya esas consultas, esas dudas de la revisión que haga el SRI. Entonces, la recomendación es a todos aquellos constructores, sean sociedades, personas naturales, y en especial aquellos obligados a llevar contabilidad, que tengan muy ordenado sus costos, sus gastos, que cada proyecto tenga su contabilidad, su centro de costos y que podamos distinguir en nuestra contabilidad todas aquellas adquisiciones. Recordemos que hemos tenido algunas tarifas este año. Comenzamos con una tarifa 12% del IVA en las adquisiciones, ¿no es cierto? Posteriormente cambió el 15% y algunos materiales de construcción, desde el 1 de enero también, han cambiado al 5%. Han bajado como una medida también para incentivar al sector de la construcción. Entonces, atentos porque podríamos manejarnos con tres tarifas en un mismo proyecto inmobiliario, la del 15, la del 12 y la del 5%. Una vez que se tramita esta devolución, ¿en qué tiempo el Estado tiene que reintegrar los valores al beneficiario? ¿Y se lo hace esto en efectivo a través de una transferencia bancaria o se utilizarán notas de crédito? Sí, correcto. La norma es muy clara y nos habla de 90 días hábiles. Al hablar de 90 días hábiles, estamos hablando de que son días laborables de lunes a viernes, ¿no es cierto? No contamos los fines de semana ni tampoco los días festivos o feriados. Entonces, ese es el tiempo máximo que tendrá el SRI para resolver y en todo ese tiempo, pues obviamente tendrá el derecho de consultar, de providenciar, de abrir una etapa de prueba para solicitar cualquier información
información que no esté clara. Entonces, qué mejor ahora que estamos reuniendo todos los requisitos, podamos tener toda la documentación necesaria para que pueda más bien esto hacer ya un tema mecanizado, operativo, que no sea complejo el cumplir, ¿no es cierto? Porque a veces sacan muchos incentivos que en la práctica no son tan fáciles de cumplir. Y aquí viene, claro, justamente, estimado Gustavo, la parte de los requisitos que tenemos que cumplir para nosotros acceder a este beneficio y que me permito más bien leer textualmente. Entonces, ¿no es cierto? El primero nos habla de una constancia del registro del proyecto ante el MIDUBI, lo que hemos conversado, ¿no es cierto? Muy importante registrar ante el MIDUBI. Y para eso ha salido el acuerdo del MIDUBI, es el 2024-003-A, en donde están todos los requisitos que debemos cumplir como constructores, eh, eh, como el sector de la construcción, para obtener este primer requisito, que es el registro. El segundo es una copia del título habilitante otorgado por el GAD del municipio de Cuenca. Entonces, claro, si no tenemos esto, y yo entiendo que esto no es solamente, este segundo requisito, no es solamente para acceder a este beneficio, es un requisito para todo el sector de la construcción. Cuando uno va a construir una casa, tiene que sacar un permiso de construcción, ¿no es cierto? Y así cumplir con una serie de requisitos para poder edificar, ya sea una casa residencial, la que va destinada a un comercio, si va a ser un edificio, propiedad horizontal. Entonces, en fin, tenemos que cumplir con algo que ya para los constructores entiendo que ya están muy familiarizados. ¿Quiénes van a tener inconveniente? Más bien aquellos que no venían construyendo casas y sin pedir ningún permiso, ¿no es cierto? Entonces ahí vamos a tener inconvenientes. Por otro lado, pues entonces tenemos también el documento de prevalidación ante el SRI. Nosotros tenemos que, previo al ingreso del trámite, tenemos que hacer una prevalidación de nuestras facturas de adquisiciones. La mayoría de facturas que manejamos hoy en día, especialmente ya a finales del 2022, es la facturación electrónica. Desde los mismos profesionales ya estamos obligados a facturar electrónicamente. Entonces, esta prevalidación es mucho más sencilla. Quienes han hecho prevalidación ya en el sistema del SRI, vamos a visualizar todos nuestros comprobantes electrónicos y vamos a ir escogiendo cuál de aquellos justamente son los relacionados directamente a la parte de la construcción del proyecto inmobiliario, y vamos a seleccionarlo, vamos a hacer un checklist para que de esos nosotros podamos ya enviar al SRI esta prevalidación de todos los comprobantes que vamos a solicitar la devolución, que como vimos tiene sus límites hasta el 6,5% en algunos casos y hasta el 7% del proyecto. Eso será lo máximo que me pueden devolver. ¿Qué hacemos con lo otro? Pues lo otro podríamos mandarnos como un costo o gasto del impuesto a la renta para bajar nuestra base imponible. Por Bien. último, sí, este listado en medio magnético que esté muy detallado, y con eso pues yo creo que estamos con la documentación lista para ser ingresada. Entonces, como ustedes pueden ver, lo más importante es cumplir con el MIDUBI y cumplir con el GAD municipal. ¿Y en qué medida se ha operativizado ya este sistema? Pues hemos visto que hay problemas con el Estado en la devolución del IVA a los municipios, a diferentes actores que por A, B o C adquieren este derecho, incluso a las personas de la tercera edad y a otros grupos vulnerables. No ha habido una fluidez. ¿Cómo está funcionando esto de la devolución para las construcciones? Desde la experiencia, estimado Gustavo, existen, bueno, algunos tipos de devolución, ¿no es cierto? Primero, el de la devolución del IVA, que ya tiene algunos años, ¿no es cierto?, este beneficio para sectores vulnerables, como es el sector de la tercera edad y personas que tienen hasta más de un 30% de porcentaje de discapacidad. Ellos tienen derecho a la devolución y el SRI ha venido devolviendo los valores en los tiempos que corresponden, en los tiempos que da la ley. También tenemos la devolución del IVA, por ejemplo, de las retenciones del IVA, se van acumulando y también los contribuyentes pueden acceder a esta devolución del IVA de exportadores, en fin, también tenemos la devolución del impuesto a la renta. Tenemos la devolución también ya de la vivienda de interés social, que ya salió hace algún tiempo, y ahora esta devolución de los proyectos inmobiliarios. Si bien el SRI ha venido cumpliendo a tiempo las resoluciones, es decir, el documento formal en donde me dice, me responde, me dice sí le voy a devolver, el problema radica ya en un tema de dinero, ¿no es cierto?, de liquidez del Estado. Entonces, especialmente en los grupos vulnerables, ellos piden que se les acredite en su cuenta bancaria, lo cual es correcto, y normalmente lo que se demoraba esto en años pasados era, digamos que 15 días y tenían ya la acreditación en la cuenta, y no son valores altos, porque una persona de la
tercera edad lo que pide son 50, $60, un máximo de $100 al mes. Son valores cortos, pero acumulados cada mes ya suman. Y este es el problema que tiene el Estado porque no ha podido devolver. Entiendo, tienen un retraso de 7 a 8 meses de que no se ha devuelto ya ese IVA, entonces se siguen a la espera y la recomendación del SRI de hoy en adelante es que más bien se pida en una nota de crédito desmaterializada. Una nota de crédito que es un documento en donde vamos a poder ver nosotros dentro de nuestra página con nuestra clave del SRI un dinero virtual, digamos, un dinero que está ahí en nuestra pantalla, que nos va a servir para pagar impuestos. Pero claro, la mayoría de la gente necesita este dinero líquido, ¿no es cierto? Entonces, claro, el tener una nota de crédito se la puede vender en el mercado de valores, se la puede vender a las empresas, pero siempre va a haber un castigo de un porcentaje para poderlo hacerlo líquido. Entonces, mientras no se solvente el problema de la caja fiscal, vamos a seguir con estos inconvenientes en los retrasos de las acreditaciones en cuenta de los contribuyentes. Y esto es un tema que se viene desde octubre del año pasado y no se lo ha Bien. podido todavía arreglar. Vayamos al tema de amnistías tributarias que tanto revuelo han causado en el país cada vez que se las instaura y se insta en esos momentos al SRI a cobrar mejor los impuestos. ¿Qué pasos se han dado en este tema? Entendemos que el SRI ha emitido recientemente para este fin, para tratar de llevar también adelante acciones de presión, acciones coercitivas, incluso un reglamento de sanciones. Bueno, ahora que estamos en este mes de julio, es importante topar algunas situaciones de carácter fiscal. En eso, gracias Gustavo por hacerme acuerdo, tenemos justamente un vencimiento. Tenemos hasta el 31 de julio ya el término de la condonación de intereses de esta nueva remisión que existió, ¿no es cierto?, con el presidente Noboa, con un objetivo pues clarísimo pues de tener la liquidez fiscal. Si bien ha venido siendo esto bastante seguido el tema de la remisión, lo cual no es recomendable porque rompe el tema de una cultura tributaria, castiga a quienes sí están cumpliendo o han venido cumpliendo por muchos años y más bien premia a quienes han tenido deudas con el Estado. Pero bueno, la ley es la ley y ahora los que pueden beneficiarse es la oportunidad de hacerlo hasta el 31 de julio. Quienes tengan deudas hasta el año anterior, hasta diciembre del 2023, pueden todavía acogerse a la remisión de lo que son recargos, intereses, siempre y cuando hay un impuesto que pagarle al Estado. No es que el Estado está sacrificando el impuesto, dice, págame a mí el impuesto, pero yo le exonero de esa multa y ese interés. Entonces, ese es el objetivo de esta remisión, en donde entiendo va caminando bien el tema recaudatorio. Esperemos que se recaude lo que más se pueda, porque eso es algo bueno para el país Ujú. en términos de recaudación tributaria, me refiero, no como una señal de cultura tributaria, porque por ese lado más bien tengo yo más bien mis comentarios contrarios por todo lo que ha trabajado el SRI. Por otro lado, el SRI también en el mes anterior ha sacado una resolución, exactamente es la resolución número 22 del año 2024, en donde saca ya unas sanciones que son fuertes para todas las personas que emiten comprobantes de venta, especialmente las facturas que son ahora electrónicas. Entonces, ahí tenemos dos tipos de sanciones. La primera es por no emitir la factura, pues algo sencillo, pues alguien que no está facturando, ¿no es cierto? Pero por otro lado viene ya un término digamos que más tecnológico, que es la transmisión de los datos, porque ahora tenemos la factura electrónica, entonces yo emito, pero puede ser que no se transmitió al SRI. Hay empresas que pueden manejar esto de aquí, lo emiten un día y dejan esperar 4, 5, 6 días y no transmiten eso al servicio de rentas internas. Entonces esto da mucho problema ya en temas de recaudación, en temas de declaraciones de impuestos. Entonces, es por eso que el SRI ha sacado estas sanciones en la falta de emisión, pero en la falta de transmisión. Si nosotros demoramos más de 72 horas para transmitir el comprobante al servicio de rentas internas, pues tenemos sanciones que van, imagínense, desde 30 remuneraciones básicas o unificadas. Si multiplicamos 30 por $460, que es el salario básico unificado, pues nos va a salir más de $13,000, ¿no es cierto?, de sanción, o va por ahí, si no estoy mal.
Y así tenemos entonces, esto va a ir desde los grandes contribuyentes a los contribuyentes especiales, personas naturales obligadas, a sociedades, a los no obligados y por último también pues a los contribuyentes más pequeños, a los contribuyentes RIMPE. Entonces, sí, mi consejo para que puedan estar muy atentos, leer la resolución, pero más que leerla tenemos que cumplirla Claro. y cumplir en el A pulirse en el menor. caso empresarial los señores y las señoras contadores. Así es, siempre estar a tiempo, en orden, y más bien este mes también, este mes de julio, muy atentos porque hay que hacer la declaración semestral del IVA. Normalmente el IVA es una declaración de carácter mensual, pero existen algunos contribuyentes que hacen la declaración de manera semestral. Entonces, no nos olvidemos de hacer la declaración semestral del IVA, aquellos los médicos, el transporte, la educación, que tienen tarifa 0% de este impuesto, Ujú. se tiene que hacer la declaración y por otro lado, a los obligados a llevar contabilidad hay que realizar el informe de cumplimiento tributario denominado ICT, que es nada más y nada menos que pues la auditoría de los estados financieros. Entonces también mucho ojo con esa revisión, tiene que ser un auditor externo calificado por la Superintendencia de Compañías, un profesional que tiene que hacer esta auditoría y pasar ese informe al servicio de rentas internas para evitar, por supuesto, lo que son las multas, las sanciones y cumplir a tiempo con las obligaciones tributarias. Bien. Muchísimas gracias por estas interesantes novedades para el público, José Luis. Estimado Gustavo, siempre un gusto, muchísimas gracias y siempre a las órdenes. Declaraciones del economista José Luis Vázquez, asesor tributario de Bastax.